Vamos a tratar de ser breves en este estudio y vamos a estar hablando acerca de la esperanza de nuestro Señor Jesucristo y que muchas personas creen que en su venida Jesús va a establecer un reino y este reino va a ser de 1000 años. Este estudio, algunos, ¿verdad?, lo basan en el libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 1 en adelante. Cuando nosotros hablamos acerca de los 1000 años, tenemos que entender que hay varios grupos, ¿verdad?, que en varias partes están estudiando acerca del milenarismo, ¿verdad? Es uno de ellos. Y en inglés, por ejemplo, se usa el prefijo pre, eh, antes de la palabra milenio, porque pre significa antes y milenio significa 1000 años. El término se utiliza se usa precisamente acerca de la doctrina que enseña que supuestamente Cristo volverá antes de empezar su reino de 1000 años aquí en la tierra. Y quiero decirles, por ejemplo, a todos los que estamos escuchando en esta noche, que esta doctrina, de acuerdo a las escrituras, que Cristo va a reinar por 1000 años, quiero comentarles, quiero decirles que Cristo nunca reinará por 1000 años en la tierra. Su reino se estableció en el día de Pentecostés, de acuerdo a Hechos capítulo 2, y él sigue reinando como Rey de Reyes ahora y reinará hasta el fin del mundo. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 24, dice de esta manera: luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, y cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. ¿Sí? Entonces, la Biblia, por ejemplo, nos enseña que al venir Cristo la segunda vez, en lugar de establecer su reino aquí en la tierra, lo entregará al Padre. Y aquí van a surgir muchas preguntas. Por ejemplo, ¿Cristo entonces no estableció su reino? Esta teoría, hermanos, enseña que Cristo pensó establecer su reino, pero que no lo hizo porque los judíos lo rechazaron. ¿Sí? Leamos Juan capítulo 6, versículo 15 de la Reina Valera 1960. En el verso 15 dice: pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Si vemos aquí, los judíos querían hacerle rey y Cristo no aceptó. ¿Por qué? En Juan capítulo 18, versículo 36, Jesús dijo: porque mi reino no es de este mundo. Dice el versículo 36, respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Y la pregunta entonces surge: ¿por qué los judíos lo rechazaron? Lo rechazaron, hermanos, en parte porque no estableció un reino como el de David y Salomón para conquistar a los romanos. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienen en común los milenaristas con los judíos? Ellos esperan la misma clase de reino que los judíos querían, un reino terrenal basado en Jerusalén. Ahora, la pregunta que nos surge también es: ¿la iglesia entonces es sustituto? Los que enseñan, por ejemplo, la doctrina falsa o esta doctrina falsa, que por no establecer su reino, Jesús estableció su iglesia como sustituto, como arreglo provisional, y que estamos en la etapa de la iglesia. Eh, en Mateo capítulo 3, versículo 2, dice la escritura de esta manera: y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. En pocas palabras, Juan el Bautista, ¿sí?, él habló acerca de que el reino se había acercado. El reino sí fue establecido entonces en el primer siglo. Si vemos a nuestro Señor Jesucristo en Marcos capítulo 9, versículo 1, ¿sí?, hablando acerca de los que iban a ser testigos de la llegada del reino, dice de esta manera en Marcos capítulo 9, versículo 1. También les dijo: de cierto os digo que hay algunos de los que están aquí
que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder. Hermanos, Jesús dijo que algunos de los vivos serían testigos de la están aquí, que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios con poder. Los apóstoles habían de recibir poder, de acuerdo a Lucas capítulo 24, versículo 49. Usted recordará cuando Jesús dijo a los apóstoles, quedaos en Jerusalén hasta que seáis embestidos del poder de lo alto. El reino entonces vendría con poder. Sí. Ahora, la pregunta surge, ¿qué era el poder? En Hechos capítulo 1, versículo 5, Jesús dijo a los apóstoles, seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Y el verso 8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El poder, el Espíritu Santo vino en Hechos capítulo 2, versículo 4. Dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. El poder, el Espíritu Santo entonces vino en el día de Pentecostés. En ese día el reino quedó establecido. Si nosotros, por ejemplo, vemos el libro de historia, ya en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 12, ¿sí? Felipe fue uno de ellos que predicó acerca del reino. En Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice así la bendita palabra del Señor. Hechos, capítulo 8, versículo 12. Dice, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino y el nombre de Jesucristo, se bautizaron hombres y mujeres. En Hechos capítulo 20, versículo 25, vean, Hechos capítulo 20, versículo 25, dice de esta manera, y ahora he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. Pablo predicó el reino. El reino ya estaba en existencia. Dice en el capítulo 28, versículo 23, vean, en Hechos capítulo 28, versículo 23, Hechos capítulo 28, versículo 23, de esta manera. Y habiendo señalado un día, vinieron a él muchos a la posada, a los cuales les declaraba y les testificaba el reino de Dios desde la mañana hasta la tarde, persuadiéndoles acerca de Jesús, tanto por la ley de Moisés como por los profetas. Entonces, ya estaba en existencia el reino. Los apóstoles y otros cristianos no seguían orando aquella oración que Jesús les muestra en Mateo capítulo 6, versículo 9, cuando les dice, venga a vosotros tu reino, ¿sí? O venga a nosotros tu reino, ¿sí? ¿Por qué? Porque ya vino y ellos estuvieron en el reino. Vean Apocalipsis capítulo 1, versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 9, dice, yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino, en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Si vemos, por ejemplo, el apóstol Pablo hablándole a la iglesia en Colosas, dice en Colosenses capítulo 1, versículo 13, que el Padre nos libró de la potestad de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Esto significa la misma cosa que Hechos 2:47. Si usted recordará en Hechos capítulo 2, versículo 47, dice que el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos, los que obedecieron al Evangelio, al arrepentirse, al bautizarse, fueron añadidos a la iglesia, es decir, trasladados al reino de Cristo. También, por ejemplo, si leemos la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, dice
el apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 12, versículo 13, así. Porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se os dio a beber de un mismo espíritu. Bautizados en un cuerpo, que es la iglesia, el reino de Cristo. En Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23, vean lo que dice. Efesios capítulo 1, versículo 22 y versículo 23. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena en todo. La cabeza, dice, es Jesús del cuerpo. Si nosotros vemos esto, podemos ver que el reino, ¿sí?, es el cuerpo. La cabeza es nuestro Señor Jesucristo y es el Rey. El reino de Cristo es entonces la iglesia de Cristo. En Mateo capítulo 16, versículo 18 al 29, Jesús utiliza los dos términos alternativamente. Cristo es rey de su reino, pero también es cabeza de su iglesia. Los que están en la iglesia están en el reino. Entonces, creer, hermanos, que Cristo, la segunda vez que Él venga, va a establecer un reino milenial en la tierra, no es creíble, porque el reino de Cristo está ya vigente y es la iglesia. Vean lo que dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 16, versículo 18 al 19. Libro de Mateo, capítulo 16, versículo 18 al versículo 19. Dice de esta manera, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y a ti te daré las llaves del reino. Hermanos, son estos dos términos usados hablando acerca de Cristo, que es el rey de su reino, cabeza de su iglesia. Ahora, si nosotros vemos, hay varios términos, ¿sí? Cristo es la cabeza de la iglesia y desde luego el rey sobre su reino. Estos fueron establecidos en mismo día. La misma gente fue añadida a la iglesia, fue trasladada al reino, como vimos en Colosenses 1:13. También la iglesia se llama el cuerpo de Cristo, como lo vimos en Efesios capítulo 1, versículo 22 y 23. También es el rebaño de Cristo. Hechos capítulo 20, versículo 28. ¿Se acuerdan? El apóstol Pablo hace llamar a los ancianos de la iglesia. Les dice, mirad por vosotros y por todo el Espíritu Santo, en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó con su propia sangre. Hermanos, entonces, cuando se habla acerca del fin del mundo, de los eventos finales, que Cristo vuelve, ¿verdad? Tenemos que saber que sí, Cristo vuelve. Y en ese mismo día, a esa misma hora, todos los muertos serán resucitados, los vivos serán transformados. Vea lo que dice Juan capítulo 5, versículo 28. Libro de San Juan, capítulo 5. San Juan capítulo 5, versículo 28. Dice la escritura de esta manera, no os maravilléis de estos, porque vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53 se lee de esta manera. Primera a los Corintios capítulo 15, versículo 51 al 53 de esta manera. Dice, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados
en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Hermanos, cuando se habla del fin del mundo, los eventos finales, estamos viendo entonces que Cristo vuelve en ese mismo día, en esa misma hora. Los muertos son resucitados, todos, ¿verdad? Los vivos son transformados. La tierra será quemada. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Será, en pocas palabras, el día final, el día del juicio. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Dice así, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado, segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 15. Sí, tener entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Hermanos, nos damos cuenta entonces una y otra vez que este es el día final. El llamado rapto, como se menciona, es decir, algo secreto. ¿En qué se basa la doctrina del rapto secreto? Si Lucas capítulo 17, versículo 34 al 36, dice que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro dejado. Pero nosotros tenemos que leer el versículo 31. En aquel día, el que está en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos. Y el que esté en el campo, asimismo no vuelva atrás. Vamos a leerlo. Lucas capítulo 17, versículo 34 al 36. Libro de Lucas, capítulo 17, versículo 34 al versículo 36. Dice, os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán muriendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Si leemos el versículo 31, dice, en aquel día, el que esté en la azotea y sus bienes en su casa, no descienda a tomarlos, que, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Está la palabra en aquel día, el que esté en la azotea. ¿Sí? Se refiere, hermanos, a los judíos que vivían en Judea. En este texto, Cristo predice la destrucción de Jerusalén, profecía que se cumplió en el año 70 del primer siglo. Ahora, tomado o dejado es simplemente un lenguaje de separación. Los preparados son llevados. En pocas palabras, están a salvos, están seguros. Los demás dejados, es decir, los perdidos, no hay nada, hermanos, de rapto secreto en el texto. El único rapto, arrebatamiento, es aquel que se habla en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 al 17. Cristo desciende, dice la palabra, y los vivos serán arrebatados juntamente con. Vamos a leerlo. 1 Tesalonicenses 4, 16 al 17. Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16 al 17. Dice la bendita palabra del Señor así. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo.
y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Entonces Cristo desciende y los vivos serán arrebatados juntamente con los resucitados para recibir al Señor en el aire. Y dice, y así estaremos siempre con el Señor. Cuando nosotros estudiamos todos los textos, cuando leemos Mateo 24, Marcos capítulo 13, Lucas 17, 31 al 36 y Lucas 21, Jesús está prediciendo la destrucción de Jerusalén. Esta profecía, hermanos y hermanas y amigos, se cumplió en el año 70 de ese mismo siglo. Ahora, cuando hablamos de la teoría del rapto, según esta enseñanza, que es una enseñanza contraria a las escrituras, Jesús vendrá por los santos, dicen ellos, de una forma silenciosa, secretamente los arrebatará de la tierra para tenerlos consigo durante los imaginarios 7 años de la gran tribulación en la tierra. Entonces, dicen ellos, después de los 7 años, Cristo vendrá con sus santos para establecer su reino, su trono en Jerusalén para reinar por 1000 años. Vamos a leer Mateo 24, 21. Libro de Mateo, porque esta es una de las citas que ha sido mal interpretada en el capítulo 24. Mateo capítulo 24, versículo 21. Libro de Mateo capítulo 24, versículo 21. Dice, porque habrá entonces gran tribulación como no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Obviamente, hermanos, esto se refiere a la destrucción de Jerusalén. La pregunta es ¿por qué? Versículo 16 de Mateo capítulo 24. Vea, Mateo 24, 16 y vamos a leer también el versículo 17. 24, 16 dice, entonces los que están en Judea huyan a los montes, el que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. ¿Sí? Vea, Judea, el que esté en la azotea, no descienda. Dice que cuando ocurre el rapto, muchos hombres, ¿verdad? Se despertarán, por ejemplo, lo que dicen ellos, ¿verdad? Diciendo, ¿dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está mi madre? ¿Dónde está mi padre? Dicen también que las calles van a estar llenas de gente llorando, gritando, porque sus seres queridos habrán desaparecido, que allá en la carretera habrá muchos carros sin choferes chocándose, ¿verdad? Por todos lados, que quizás en un juego de fútbol habrá un gran suspenso porque alguno de sus jugadores, aún el primero, ¿verdad? Va a desaparecer. Hermanos, que muchas veces, aún en las escuelas, en las clases donde están las universidades hablando de la filosofía y religión, ¿verdad? Que los alumnos que siempre, ¿verdad? Estaban citando textos bíblicos en la clase van a desaparecer de la clase. Algunos, por ejemplo, ¿verdad? Que llevan en la placa de su auto que dice, en caso de rapto, este automóvil estará sin chofer. Yo no sé si ustedes los han visto. Según esta ficción fantástica, cierto marido dirá, ¿dónde está la Biblia? Voy a leer los textos que mi esposa subrayaba en su Biblia. Sin embargo, no se trata simplemente de suspenso, de un rapto secreto, más bien procede de un sistema, de una interpretación bíblica completamente diferente y falsa a las enseñanzas de Jesús. En Mateo 24, versículo 6 y versículo 14, leamos. No se refiere al fin del mundo, hermanos. Vean, Mateo 24, 6. Oiréis de guerras y de rumores de guerras. Mirad que no os turbéis,
porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Vea el versículo 16. Entonces, entonces los que están en Judea huyan a los montes. No se refiere entonces al fin del mundo, sino al fin de Jerusalén. ¿Sí? Vamos a comparar este mismo texto, hermanos, con Lucas 21, que es un texto paralelo en el versículo 20. Lucas capítulo 21, versículo 20. Vea, Lucas 21, 20. Dice de esta manera: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Versículo 21. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que estén en los campos no entren en ella. Entonces Jerusalén estaba rodeada de ejércitos, y estos ejércitos eran romanos, que sitiaron, por ejemplo, la ciudad en el año 70 de esa época. Entonces no se refiere al fin del mundo, se refiere a la destrucción de Jerusalén, sí, en el año 70. Esa es la profecía de Mateo capítulo 24. Si vemos, por ejemplo, las señales, en Mateo capítulo 24, versículo 6, dice así: Mateo capítulo 24, versículo 6. Oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Versículo 14 ahora. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Versículo 22 ahora, ¿sí? Y si aquellos días no fueren acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Estas señales se iban a observar poco antes de la destrucción de Jerusalén. Y la historia, hermanos, confirma que, por cierto, todo esto ocurrió. Cuando se habla, por ejemplo, de la gran tribulación, allá en Mateo capítulo 24, versículo 15, hasta el versículo 22, vean lo que dice. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Entonces los que están en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que creen en aquellos días. Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. Verso 28, 21. Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fueran acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. La gran tribulación, hermanos y hermanas y amigos, se refiere al sufrimiento de los judíos en Jerusalén en el año 70, cuando la ciudad fue destruida por los romanos. Ahora, ¿cuándo iba a pasar esto? ¿Cuándo sucederían estas cosas? Mateo 24, 34 nos da a nosotros la referencia. Mateo 24, 34 dice de esta manera: de cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Hermanos, no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Lo que Jesús profetiza en Mateo 24 se cumplió durante esa misma generación.
en el sentido literal de la palabra. ¿Sí? En 1 Corintios 15:24, ¿se acuerda usted? Luego el fin, vea lo que dice en 1 Corintios 15:24. 1 Corintios, capítulo 15, versículo 24. Luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Luego el fin, cuando entregue el reino al Padre. Ya no oramos, venga tu reino, porque ya vino en el día de Pentecostés en el año 33. Ahora, Cristo, hermanos, volverá, ¿sí? Vendrá otra vez, ¿sí? Él lo dijo en Juan capítulo 14, versículo 3. Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo esté o yo estoy, vosotros también estéis. Va a ser una manifestación gloriosa. En Tito capítulo 2, versículo 13 encontramos estas palabras. Manifestación gloriosa de nuestro gran Dios Jesucristo. En Hebreos capítulo 9, versículo 28, aparecerá, dice, por segunda vez. En Hechos capítulo 1, versículo 11, esto no va a ser en secreto, ya que la Biblia enseña, así vendrá en Hechos 1:11, como le habéis visto ir al cielo. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 7, dice que todo ojo le verá, no habrá un rapto secreto. En 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 17, los que vivimos seremos arrebatados, así estaremos. ¿Por 7 años? No, no dice por 7 años, sino así estaremos siempre con el Señor. En 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3, nos advierte, nos dice que Cristo no vendrá durante una supuesta gran tribulación. Más bien Pablo explica, él estará diciendo paz y seguridad. Es lo que dice 1 Tesalonicenses 5, 1 al 3. 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores de la mujer encinta, y no escaparán. Entonces, esto no suena como gran tribulación. Recuérdese que la gran tribulación ocurrió en el año 70, cuando los romanos destruyeron Jerusalén. ¿Sí? La Biblia habla, hermanos, de una sola resurrección. En Juan 5, 28 y 29 que leíamos hace unos minutos, vendrá ahora cuando todos, dice, todos los que están en el sepulcro saldrán a resurrección. Una sola resurrección. En 1 Corintios capítulo 15, versículo 50 al 55, nos dice claramente que en un momento, al final de la trompeta, como lo dice 1 Tesalonicenses 4:16, los muertos serán resucitados incorruptibles. Los vivos serán transformados. De acuerdo a 1 Corintios 15:52, los vivos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos. ¿Sí? En Filipenses 3:21 nos dice la Escritura que el Señor transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria
suya. Si nosotros, por ejemplo, leemos Apocalipsis 20, del 1 al 6, nos encontramos con esto. Apocalipsis capítulo 20. Versículo 1 al versículo 6. Vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, a la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Versículo 3. Y lo arrojó al abismo, y lo encerró, y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto, debe de ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron la facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Verso 6. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos o sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Hermanos, Apocalipsis nos está hablando de un reinado de los 1000 años. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. El apóstol Juan dice que almas bajo el altar. Pero ellas, ¿qué estaban preguntando? Vamos a leer. Apocalipsis capítulo 6, versículo 9. Libro de Apocalipsis, capítulo 6, versículo 9. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y la pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Cuándo pasó esto? Versículo 9. Volvamos a leer. Cuando se abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Vamos a leer otra vez Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Estas almas vindicadas como vencedores ocupan tronos con Cristo para reinar con él 1000 años. Quiero decirles que 1000 años es número simbólico, tiempo de un largo definido, ¿sí? No en la tierra, no en Jerusalén. Vea lo que dice Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6 nuevamente. Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 6. Dice, vi un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años, y lo arrojó al abismo, y lo encerró y puso sus sellos sobre él, para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe de ser desatado por un poco de tiempo. Verso 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y los que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Versículo 5. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Ojo,
Esta es la primera resurrección. Primera resurrección del versículo 5, no física, sino figurada. Vean el versículo 6. Bienaventurado el santo, el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Lo comparó, hermanos. Ahora comparemos esto con el capítulo 2, versículo 11 del libro de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. Apocalipsis capítulo 2, versículo 11. El que tiene oídos para oír, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que, el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Victoria, hermanos, sobre la segunda muerte. Entonces, recuerde que cuando Cristo venga, Él entregará el reino al Padre. Lo que dice 1 Corintios 15:23. En su venida, luego el fin, cuando entregue el reino a Dios y Padre. No dice que para establecer su reino, sino para entregar su reino al Padre en la segunda venida. También, si nosotros vemos, la tierra será quemada, la tierra no será restaurada para ser un paraíso. En Isaías capítulo 11, versículo 6 al 9, esto no es literal. El versículo 10 se refiere a la conversión de los gentiles. Vean lo que dice Isaías 11, 6 al 9. Isaías capítulo 11, versículo 6 en adelante. Isaías capítulo 11, versículo 6 en adelante. Dice así: morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito. Se acostará el becerro y el león y la bestia doméstica andarán juntos y un niño los pastoreará. Versículo 7. La vaca y la osa pasearán, sus crías echarán juntas y el león como el buey comerá paja y el niño de pecho jugará sobre la cueva del áspid, y el recién destetado, extenderá su mano sobre caverna de la víbora. Versículo 9. No habrá mal, ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será lleno del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Ahora lean el verso 10. Acontecerá en aquel tiempo que la raíz de Isaí, la cual estará puesta por pendón a los pueblos, será buscada por las gentes y su habitación será gloriosa. En pocas palabras, esta profecía, hermanos, se refiere a la conversión de los gentiles. Romanos capítulo 15, versículo 12. Lea. Romanos capítulo 15, versículo 12. Dice así: y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, el que se levantará a regir los gentiles. Los gentiles esperan en él. Entonces, muchos utilizan Isaías 11, 6 al 9 para decirnos que la tierra va a ser restaurada. Uno de ellos que también creen en los reinados de los 1000 años son los testigos de Jehová. Hermanos, utilizan esta cita, pero esta cita no es literal. De acuerdo
al versículo 10 y el libro de Romanos capítulo 15, versículo 12, esto se refiere a la conversión de los gentiles. En 2 de Pedro 3:10 dice que la tierra será quemada. Lean 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. 2 de Pedro capítulo 3, versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardientes serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. La palabra pasarán viene del griego parechomai, que quiere decir será destruido. Hermanos, la tierra será quemada. Esto sí es literal. Como el diluvio fue literal, de acuerdo al versículo 6, ¿verdad? De esa misma carta de 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 6. Vean, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Por la misma palabra, aquella palabra creadora que creó los cielos y la tierra, por esa misma palabra ahora la tierra está destinada para ser quemada en el día del juicio. Hermanos, así como el diluvio fue literal, de la misma manera, la tierra va a ser destruida de una forma literal. Cuando vemos, por ejemplo, acerca del reino, muchos se preguntan, ¿reino terrenal o tierra renovada? Cuando hablamos de este concepto de la tierra renovada, coincide con reino terrenal como el de David, el anhelo de los judíos. Pero Jesús dice, mi reino no es de este mundo. Cuando hablamos del juicio final, en Mateo 25:31, dice que cuando Cristo venga, se sentará en su trono para juzgar y apartará a su derecha y a su izquierda. La sentencia final lo podemos encontrar en el versículo 34 de Mateo 25 y versículo 41. A uno les dirá, venid a mí, y a otros les dirá, apartaos de mí. Unos irán al castigo eterno y los justos a vida eterna, de acuerdo al verso 46. En 2 capítulo 5, versículo 10. Todos, hermanos, ante el tribunal de Cristo, y cada uno va a recibir lo que haya hecho mientras estaba en este cuerpo. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, cegar lo que uno sembró. En Juan capítulo 12, Juan capítulo 14, versículo 2, cuando hablamos del cielo, Jesús dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros. Hermanos y hermanas y amigos, qué hermoso, ¿verdad? Qué hermoso de verdad ha de ser el cielo. Una reunión de los salvos. Los 144,000 son los redimidos. Apocalipsis capítulo 14, versículo 3. El infierno, ¿verdad? Infierno de fuego, de acuerdo a Mateo 5:22 y versículo 30. El alma, el cuerpo en el infierno, Jesús lo habló en Mateo 10:28. No teman a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. En Mateo capítulo 13, versículo 42, dice que es el horno de fuego. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. El lago de fuego de Apocalipsis capítulo 20, versículo 15. Dice que el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Hermanos, la Biblia enseña que Cristo volverá como ladrón, sin previo aviso ni advertencia. No señales, no rapto, no purgatorio. Sí.
La Biblia nos enseña claramente que Él vendrá como ladrón en la noche, cuando menos lo esperemos. Es la palabra de Dios. Dios les bendiga, hermanos.